Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les vamos a hacer un tercero y último programa acerca de esa carrera espacial. Les recuerdo, esa carrera espacial fue ese pulso, como el que les mostramos aquí en la caricatura, que tuvieron los Estados Unidos y la Unión Soviética, básicamente, por demostrar qué sistema era más eficiente, qué sistema o qué grupo, qué bloque era más capaz militarmente, tecnológicamente, científicamente, una serie de cosas. Y hablamos de que los primeros trofeos, por decirlo así, se los llevaron casi todos los soviéticos. Recuerdan, hablamos de el primer satélite, el Sputnik, el primer animal en el espacio, la perra laica, todo eso eran los soviéticos, sin contar, por supuesto, el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshova, la primera caminata espacial. Y bueno, vamos a decir, los Estados Unidos empezaron tarde, pero firme. Como les dije, la economía americana era muy superior a la soviética, que estamos hablando de una economía mucho más grande contra una economía mucho más pequeña. Y por más de que los rusos empezaron antes, Estados Unidos era un país más grande, más poderoso. Fíjense que Julio Verne escoge a los Estados Unidos cuando hace el viaje a la Luna porque desde el principio se ve que es un país creativo, un país que no le tiene miedo a las innovaciones. Y la mayoría de las innovaciones que tenemos hoy en día, que les voy a decir la más importante, como puede ser el Internet, todo eso viene de allá. Entonces estamos en esta gran competencia y nos falta el trofeo principal. El trofeo principal que los Estados Unidos estaban empecinados en llevárselo, que era la Luna. ¿Quién llega primero a la Luna? Entonces, bueno, se comienza a planificar eso en esta misión Apolo, que ya era una misión con 3 astronautas, pensando que 2 alunizaran y el otro se quedaba arriba. Entonces, fíjense, hay una cosa que es importante que ustedes entiendan o que entendamos todos para ver cómo tiene que ser un viaje a la Luna. Hay un término que todos manejamos intuitivamente, que es lo que llamamos el parteaguas, o le decimos la divisoria en términos más técnicos los ingenieros hidráulicos, que es el sitio donde si yo echo una gota de agua, miren, la mitad se va para este lado y la mitad se va para aquel lado. En el caso de nuestra ciudad Caracas, allá en la cima del Cerro del Ávila, hay un sitio donde si yo echo un poquito de agua un poquitico más acá, se me va para el mar, y si lo echo otro poquitico más a la izquierda, va a terminar cayendo en Caracas y en el río Guaire. Okay. En el aspecto planetario, vamos a decir, si hablamos de nuestro planeta Tierra con su satélite, la Luna, hay una divisoria, o sea, hay un parteaguas, hay un sitio donde si uno suelta ahí un hombrecito, pues un astronauta, el hombre o va a caer en la Luna o va a caer en la Tierra. Pero, ¿cómo? Bueno, por la fórmula física o lo que sea, que no vamos a entrar en detalles, eso está pegadito a la Luna. O sea, si dividimos esa distancia en 10 partes, en las 9 primeras partes, usted suelta algo y se va a venir para la Tierra. Y en la última 10ª parte, si sueltas algo, se va a ir para la Luna. Y eso nos trae otro concepto que es bien interesante y divertido, que es lo que llaman la velocidad de escape. Como ustedes saben, los cohetes cuando salen de la Tierra a la Luna o al espacio interplanetario, cuando han ido esas sondas a explorar, tienen que tener una velocidad mínima para salir de la Tierra. Eso es lo que se llama la velocidad de escape. Pero no vayan a pensar que esos cohetes van echando candela, con esos motores prendidos todo el tiempo. No, ellos agarran una gran velocidad que es la que le permite salir de la atracción terrestre. Esa velocidad, le voy a decir, es más o menos 11,2 kilómetros por segundo. En el caso de la Luna, la velocidad de escape es mucho menor, la velocidad de escape es 2,38. Pero lo que les quiero decir es que los cohetes no van prendidos todo el tiempo. Ellos agarran una gran velocidad, que es esa, 11,2 kilómetros por segundo o un poquito más, que equivale más o menos a 40.000 kilómetros por hora, también para que se orienten. Y cuando el cohete agarra esa velocidad, ya él apaga los motores, solamente los prende para algún cambio de trayectoria. Y el cohete va volando por el espacio y va perdiendo velocidad porque la Tierra lo va frenando, pero él va perdiendo velocidad hasta que llega a ese pedacito donde está el parteaguas. Entonces la Luna lo empieza a jalar. Entonces, bueno, con el halón de la Luna, él vuelve a agarrar velocidad y agarra una velocidad cerca de... Él salió, como le dije, como 40.000 kilómetros por hora, 45.000 kilómetros por hora, y cuando llega a ese sitio está como en 3.700 kilómetros por hora. Ese fue el acontecimiento de verdad dentro de los años 60 y quizás dentro de todo el siglo XX más importante desde el punto de vista tecnológico. Ese fue el acontecimiento, miren, que nos hizo soñar, que nos hizo pensar en montones de cosas.
Si ven las noticias, miren, la gente pensaba que era el nacimiento de una nueva era, que era un momento estelar de la humanidad, que era un viaje de las 1001 noches. Miren, se llenó de alegría y expectativa la humanidad. Entonces estamos hablando que los Estados Unidos tuvieron primero la misión Mercury, la de Mercurio, después tuvieron la misión Gemini, la Mercury era un solo astronauta, la Gemini eran dos, recuerden que Gemini es gemelos, y después vino esta misión Apolo, que era la tercera misión. La misión Apolo es decir, comienza sus primeros lanzamientos del año 66. Hay una serie de problemas que hay que resolver, que es la que resuelven los primeros lanzamientos de los cohetes Apolo. O sea, el primero, esos combustibles, porque hacía falta llevar combustible, porque había que llegar a la Luna, aterrizar, que se quema energía, despegar, que se quema energía, y después venirse para acá, para la Tierra, romper la velocidad de escape de la Luna, la velocidad que les hablé de 238 kilómetros por segundo. Entonces las primeras misiones prueban cómo se comportaban esos tanques allá arriba. Pero hay una prueba que es importantísima, que es cómo era la entrada en la atmósfera de esas cápsulas. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver cómo experimentaron en la misión Apolo la entrada de las cápsulas a la atmósfera nuevamente. Una pausa y seguimos hablando de este gran trofeo que es la Luna, y le recreamos ahora la salida de nuestro programa con esa bellísima canción de Serenata Guayanesa, A la Una, la Luna. A la una, la luna, a las dos el reloj, que se casa la aguja y el granito de arroz. A la una, la luna, a las dos el reloj. Amigos, seguimos hablando de cómo los Estados Unidos finalmente se llevaron el gran trofeo, el trofeo principal, que fue poner un hombre en la Luna. Miren, así como le hablé de lo del parteagua o la divisoria, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta para la llegada a la Luna. Miren, hay que llegar, el vehículo tiene que aterrizar de día. O sea, eso es como los aviones, una avioneta de esas con vuelo visual, esa gente que iba a llegar a un sitio inhóspito, tenían que aterrizar con la luz del sol. No es que iban a aterrizar con unos reflectores, pues tenían que estar viendo desde arriba en dónde iban a caer. Tienen que tener claro que la Luna se mueve a más de 1 kilómetro por segundo, o sea que como que dice el cohete tiene que apuntar adelante, ¿no? Si ustedes le están apuntando a una cosa que se está moviendo, tienen que, bueno, por lo menos con un arco y flecha tienen que apuntarle delante, porque si no, le fallan. Y tienen que tener en cuenta que cuando las naves están dando órbitas en la Luna, cuando están en la cara oculta de la Luna, de la cual ya hablamos, ahí no hay comunicaciones. Entonces les estaba comentando de las pruebas que hicieron la misión Apolo antes de lanzar el Apolo 11, que fue la misión que llegó a la Luna. Que probaron los cohetes, probaron en el espacio el módulo de mando, que hicieron unas pruebas que lo pusieron en el espacio lejos a orbitar en un sitio a ver cómo se comportaba, y les iba a decir que tenían que probar la cápsula, porque cuando la cápsula sale de regreso desde la Luna a la Tierra, ella sale de su velocidad de escape, y cuando alcanza que la divisoria, parteagua, que la Tierra lo empieza a jalar, así como había agarrado 45.000 kilómetros por hora de ida o 11 kilómetros por segundo de ida, los agarra de regreso. Imagínense ustedes aquello que viene a 45.000 kilómetros por hora como una bala, por ahí, como una bala que digo yo, pues como un meteorito. Ustedes han visto los meteoritos como se incendian. Bueno, eso agarra temperaturas de más de 3.000 grados. Por eso los meteoritos, bueno, los meteoritos vienen más rápido, vienen a 100.000 kilómetros y así. Pero esta cápsula agarra temperatura de 3.000 grados, que eso funde el acero, o sea, tiene que tener una serie de protecciones. Entonces ellos agarran una cápsula, la elevan bien lejos y la hacen reentrar a esa velocidad para probar los dispositivos protectores. Y se iba a lanzar la primera misión tripulada del año 67, en febrero. Pero cuando están en las pruebas, en una prueba en tierra, miren, amigo mío, hay una especie de cortocircuito y aquello estalla, se incendia y mueren los 3 astronautas. Yo creo que vale la pena recordar sus nombres. Son 3 personas que murieron en aras de la ciencia, que son Virgil Grimson, Edward Wright y Roger Chaffee. Y si se recuerdan de Edward Wright, ese fue el primer norteamericano que hizo una caminata espacial. Bueno, este caballero, que era todo un héroe, murió ahí. Entonces la misión se retrasa un poco. Y ellos, bueno, vuelven a tardar un poco en hacer los primeros vuelos tripulados. Pero les repito, siguen haciendo pruebas de los primeros computadores. Ahí les muestro el computador del Apolo 11. Miren, eso es
una cosa que hoy en día ninguno de ustedes se montaría en un avión, no se montaría en ningún sitio que tuviese ese computador. Ese computador tenía de memoria lo que llaman RAM 2K y de memoria que llaman ROM 32K. Este aparato que tengo yo aquí tiene de memoria RAM 1 giga, o sea que son 1.000.000 de K, o sea 500.000 veces más memoria que ese computador. Y tiene de memoria ROM 8 gigas, que son, bueno, no digo cuánto, tendría que sacar la cuenta, pero son también decenas y decenas de miles de más potencia que ese computador, y ni les hablo de la velocidad. Bueno, ese era un computador además que era enorme, medía como 60 por 30, y que era el que iba a guiar a esa nave a la Luna. Pero bueno, se van haciendo las pruebas, se van superando las dificultades y llega el día del lanzamiento. El día del lanzamiento es un día para nosotros un poco vernáculo, que es el Día del Carmen. Es el 16 de julio, el día del lanzamiento, el 16 de julio de 1969. Y se eligen a estos tres caballeros que les mostramos ahí como los tres astronautas, o sea, Armstrong, Collins y Aldrin. Armstrong y Aldrin eran los dos que iban a bajar y Collins se iba a quedar arriba manejando el módulo de mando. Columbia se llamaba. Ustedes saben que una cosa simpática de esas misiones es que ellos permitían que los jefes de la misión le pusieran nombres a las naves. La misión anterior la habían llamado Snoopy al módulo de mando, así como Charlie Brown, como el perrito de Charlie Brown de las comiquitas. Entonces, estos tres caballeros lo montan en su aparato y sale el viaje a la Luna. Yo les describo rápidamente cómo es el viaje a la Luna en un cohete de eso. Cuando se encienden aquellos cohetes que empiezan a retumblar, pasan como 200 y tantos segundos que el cohete está consumiendo 15 toneladas por segundo de combustible y empieza ese bicho a arrancar. Después cae la primera etapa y prenden los segundos motores y va agarrando más velocidad. Pero cuando llegan a una órbita, más o menos a una altura como de 215 kilómetros, dan una órbita a la Tierra que se tarda como 2 horas. Ahí ellos prueban todos los instrumentos y después encienden los motores, o sea, cuando vienen prácticamente por el lado opuesto de la Tierra y arrancan para agarrar esa velocidad de escape de más de 40.000 kilómetros por hora, más de 11,2 kilómetros por segundo. Después ahí, amigos míos, esos van como en el espacio. Y como les dije, perdiendo velocidad. O sea, la Tierra los va jalando, pero ellos van cada vez más pasitos hasta que llegan a los 3 días a la divisoria, al parteaguas. Ellos ahí hacen una serie de pruebas porque el módulo lunar va adentro. O sea, y el módulo lo tienen que sacar y pegarlo con la nariz del aparato del módulo de mando. Entonces, cuando ellos llegan a la Luna, frenan, prenden unos motores que lo frenan para que entren en órbita de la Luna. Y dan varias órbitas en la Luna y los astronautas pasan al módulo de aterrizaje, que en este caso se llamaba el Eagle, o sea, el águila. Se meten Armstrong y Aldrin, se despegan y van en una trayectoria así como elíptica buscando el sitio de aterrizaje, que es el Mar de la Tranquilidad. Ahí no se vayan a creer que todo era tan sencillo, era complicado. Ellos tienen que buscar el sitio, tienen que caer en un sitio donde no haya rocas, porque si no le rompen las patas al aparato. Y hay una cosa que al final él tiene que cambiar. Armstrong, que era el capitán, o sea, esos tipos los elegían, miren, lo mejor, tipos inteligentes, capaces de tomar decisiones rápidamente. Y al final el módulo cae varios kilómetros más allá del sitio donde tenía que caer y cerca de un sitio con rocas, que a lo mejor si cae en el sitio con rocas se le rompen las paticas y mira, se nos quedan nuestros astronautas allá. Pero bueno, ellos finalmente aterrizan, las imágenes las conocen todos ustedes, ahí se las mostramos. Entonces Armstrong dice esa frase de un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Ellos están como 2 horas y media, o sea, ellos aterrizan, pasan 3 horas para salir y después están como 2 horas y media afuera. Entonces colocan la bandera de los Estados Unidos, colocan unos instrumentos sísmicos, colocan unos espejos que sirven para medir la distancia de la Tierra a la Luna en las diferentes épocas del año, porque reflejan y no sé qué. Entonces, mientras el tiempo, lo que tarda la luz en ir y volver, y hacen una serie de cosas. Esa película estoy seguro que todos ustedes las han visto. Hay mucha gente, yo tengo incluso amigos que dicen que no, que eso nunca ocurrió, que eso fue en un estudio de cine en un desierto de Arizona, pero les digo que no. O sea, ahí les muestro unas fotografías de una nave que se llama la Estación Lunar Orbital, algo así, que hoy en día retrata los sitios donde estuvieron, porque después de que ellos terminan sus experimentos, recogen 20 kilos de piedra, se montan en su módulo, entonces despegan hasta que consiguen su velocidad para llegar arriba, se empalman con
la nave de mando, la Columbia, que está dando vueltas ahí sueltan el módulo que se destruye en la Luna, pero claro, las paticas y las cosas con las que ella aterrizó, eso quedó ahí antes del despegue y eso todavía está ahí y puede ser retratado. Entonces ellos se montan otra vez, se empatan con su módulo de mando, el módulo de mando otra vez agarra su velocidad para escaparse de la gravedad de la Luna y se vienen para la Tierra, ahora al revés, acelerando. Ellos salen de la órbita de la Luna y después la Tierra los empieza a jalar hasta que alcanzan esa velocidad de 45.000 kilómetros por hora, esa barbaridad. Entonces entran en la atmósfera de la Tierra a esa velocidad enorme y bueno, con aquel calor se pierde la comunicación, tuvieron que cambiar el sitio de amarizaje porque había mal tiempo, pero al final amariza y son rescatados y se convierten en unos héroes mundiales. Pero vamos a hacer una última pausa y vamos a ver cómo vimos todos esos acontecimientos. Seguimos hablando de esta llegada del hombre a la Luna y ahora vamos a ver algunas noticias de prensa de cómo se vivió esto en el mundo. Les voy a decir lo más importante. Lo vimos vía satélite. Ya en 1962 se había lanzado el Telstar, el primer satélite que hizo las primeras transmisiones por televisión. Pero este satélite le daba la vuelta a la Tierra en 2 horas y media, por lo que se requerían muchos satélites para una transmisión constante y continua. Pero ya en 1963 se lanza el primer satélite con una órbita sincronizada con la Tierra, el SYNCOM. Y ese es un concepto interesante. ¿Qué son esos satélites geocéntricos y geoestacionarios? Son aquellos que giran a la misma velocidad en la que la Tierra da una vuelta. Es decir, le dan una vuelta a la Tierra en un día y uno siempre lo ve en el mismo sitio. En esta figura que le estamos mostrando, vemos el satélite, que es esa bolita roja, que siempre está, bueno, tratamos de hacer así la animación, que siempre está en el mismo sitio. Para los que les guste la matemática y la física, podemos definir que esos satélites geocéntricos y geoestacionarios son aquellos que están a cierta altura en la cual la fuerza centrífuga, que es aquella que los tiende a alejar de la Tierra, es idéntica a la fuerza de gravedad. Y esa altura es aproximadamente 36.000 kilómetros. Cuando un satélite se pone a dar una vuelta a la Tierra a 36.000 kilómetros de altura y la da en un día, se mantiene todo el tiempo en el mismo sitio sin caerse y sin alejarse. Ya en 1967 se hace el primer programa planetario vía satélite. Participaron bastantes países europeos, Japón, Australia, Canadá, y el único país latinoamericano que participó fue México. Se necesitaban 2 satélites de estos geoestacionarios en el Atlántico y 2 en el Pacífico para cubrir el planeta. Fue una producción de la BBC de Londres y comenzó con los niños cantores de Viena cantando el lema del programa que se llamaba Our World, o sea, Nuestro Mundo, cantando el lema de Nuestro Mundo en diferentes idiomas. Y terminó, imagínense qué magnífico, terminó con los Beatles cantando All You Need Is Love. Por esas transmisiones todavía no nos llegaban a nosotros en Sudamérica. Para este primer alunizaje se instalaron cámaras en las naves y en los cohetes y en todas partes, a pesar de que los tripulantes no estaban del todo de acuerdo, ya que ocupaban peso y espacio, etc. Pero todo el mundo los quería ver y para los Estados Unidos era una inmejorable ocasión de demostrar que habían ganado ese trofeo, que habían ganado esa carrera espacial, que habían ganado ese pulso con la Unión Soviética por llegar a la Luna. Fue un frenesí. Los latinoamericanos queríamos verlo y cuanti más que se estaban jugando las eliminatorias para el Mundial de Fútbol de México 70, que se iba a celebrar el año siguiente, y también queríamos verlo. En Venezuela, Radio Caracas Televisión instaló una antena de 9 metros de diámetro en Maracaibo, que recibía señal de un satélite sobre el Océano Pacífico y la distribuía por microondas a todo el territorio nacional y a una estación de la vecina Colombia, Canal 7 RTI. Las transmisiones comenzaron el día antes del despegue con una entrevista a los astronautas. En Perú se inauguró una antena en Lima, en Lurín, de 30 metros de diámetro, que comenzó a transmitir escasamente unos días antes de este viaje a la Luna. En Ecuador no tuvieron la misma suerte y tuvieron que enviar reporteros a Estados Unidos para que lo transmitieran por radio. Y toda la publicidad estaba orientada a la llegada del hombre a la Luna. En Colombia, el año anterior se había inaugurado la primera fábrica de televisores
se llamaba Inelec. Y podemos ver esta ingeniosa publicidad, la luna en su casa, exclusivamente con Inelec. Y en la parte superior, si se fijan, es una imagen como de la esposa de Neil Armstrong diciéndole, te vemos en Inelec, Neil. Podemos ver también las noticias en el diario El Tiempo y el comentario de que Estados Unidos derrotó a la Unión Soviética. En la Argentina lo pudieron ver por una antena que estaba en Balcarce y que también comenzó a transmitir escasamente pocos días antes del alunizaje. En definitiva, todos lo vimos como un gran logro del género humano. Y no podemos dejar de mencionar que en esa época hay lo que se llamó la guerra del fútbol. En esa época hubo una guerra fratricida y terrible entre El Salvador y Honduras que tenía muchas tensiones por una serie de razones y las tensiones aumentaron con un partido de las eliminatorias del Mundial de México 70 y de repente hay una guerra que El Salvador invade a Honduras el 14 de julio, 2 días antes del lanzamiento del Apolo 11 y las paces se hacen el 18 y les digo sin duda alguna, aparte de todas las razones que había para que se hiciera la paz, que era absurda la guerra, todo lo que ustedes quieran, era porque el mundo entero lo que quería era ocuparse del lanzamiento y de la llegada del hombre a la luna. Hasta en Cuba, que estaba en manos comunistas, hay un gran entusiasmo con la llegada del hombre a la luna. O sea, todo el mundo estaba pendiente de eso. Y así lo vivimos. Yo les cuento, en mi casa nos reunimos todos alrededor del televisor y ahí en la sala nadie se iba a perder eso porque era como si hubiéramos presenciado como la llegada de Cristóbal Colón o del viaje de Marco Polo o del descubrimiento de cualquier cosa trascendental en el mundo. Así fue visto eso y nadie se lo quería perder. Y bueno amigos, ese era el programa que les queríamos hacer hoy, de más o menos cómo fueron las noticias. Y les cuento que el Papa también estuvo pendiente, ahí se los muestro viendo desde el telescopio del Vaticano cuando el hombre llega a la luna, ahí se los muestro también recibiendo a los astronautas posteriormente allá en el Vaticano y también unas declaraciones del Papa con relación de la llegada del hombre a la luna. Y ese es el programa que les queríamos hacer hoy y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren amigos, revisando cosas para hacer este programa, me conseguí con este blog que le mostramos ahí de un señor Doug Johnson que tiene esta fotografía con esta inscripción abajo que dice poner un hombre en la luna. Fue la respuesta de un vigilante de la NASA el año 1968 cuando le dijeron, mire, ¿y qué haces tú en la NASA? Él dijo, poner un hombre en la luna. Vamos a decir, él se sentía partícipe, él se sentía parte de todo eso. O sea, no es que era un vigilante, que otra persona que no estuviese comprometido, ha dicho, no, vale, yo soy vigilante, yo evito que entre la gente o le pido el carnet o hago algo. ¿No? Una persona comprometida le dice, no, yo estoy aquí para poner un hombre a la luna. Y ese es el mensaje que les quiero dar hoy, que nosotros en todo tenemos que estar bien comprometidos, tanto de nuestra empresa, nuestro sitio de trabajo, que si nos preguntan qué estás haciendo ahí, no digas, no, bueno, yo estoy barriendo, no, yo estoy ayudando aquí a que se haga el proyecto de la presa no sé qué cosa, o de la carretera no sé qué, o de la fábrica no sé cuánto. Uno se tiene que ser partícipe de las cosas grandes. Y eso nos va a hacer, primero, aumentar nuestra autoestima, lo cual nos va a hacer muchísimo más eficiente. Y si redondeamos eso, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Mire, es hacer a nuestro país grande. Si ustedes le preguntan, ¿en qué trabajas tú? Mira, yo estoy trabajando para hacer de mi país un país cada vez más grande, más próspero y mejor. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe. A la una, la luna, a las 12 el reloj, que se casan la aguja y el granito de arroz. A la una, la luna, a las 2 el reloj, que se casan la aguja y el gran...